Saludos a todos. Continuando con la segunda clase de programación en TI Basic. Ahora lo que veremos va a ser introducción de datos y etiquetas, que es una lista, o en este caso un vector, y también el uso de variables en Excel de la calculadora CXCAS, ¿no? Tanto la 1 como la 2. Haciendo un recordatorio de la clase anterior, continuando, podemos ver claramente, como ven acá, ya empezando, ¿no? Que la forma en la que introducíamos los datos era acá, ¿no? Entre los paréntesis, y nosotros ya asignábamos una variable para introducir luego en el programa y realizar las respectivas operaciones acá, ¿no? Esta es la forma más común de hacerlo. Pero, ¿cuál es la desventaja? Si pueden darse cuenta. Puedo tener muchas variables acá. ¿A qué me refiero? A que yo le puedo agregar acá varias, ¿se dan cuenta? Así como ejemplo. Y yo tendría que tener, ¿no?, escrito en algún lado o tener memorizado, saber cuál es cada variable que representa, ¿no?, para el tipo de programa que yo quiero realizar. Esa ya es una dificultad que encontramos acá. Entonces, como ejemplo del anterior, siguiendo, ¿no? Ahora vamos a ver el comando que se usa, ¿no?, en una de las formas de mejorar o sea, de solucionar ese problema y tener una mejor introducción de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear, ¿no?, otro programa rápidamente. Entonces, llamamos programa 3. Un programa, lo volvemos público. Ya está acá, ¿no? Ahora, como les decía, ya tenemos un nuevo programa. Ahora, lo que vamos a hacer es el uso de este comando. Una forma de explicarlo, les voy a decir el comando request, como pueden ver acá. Introducimos tal como está acá escrito, comando de la calculadora, para introducir datos sirve este comando, exactamente. Como les dije, ponemos entre comillas. ¿A qué me refiero? Texto de referencia, acá. Se refiere a que aquí vamos a poner el nombre de la variable como texto para una guía, como en la clase anterior indicamos para cuando se pintan los datos o aparecen de resultados, igual lo hacíamos con el dist. Ahora lo hacemos para introducir datos y tener la referencia de qué dato estamos introduciendo, ¿no? Luego una coma y luego acá va la variable, ¿no? Como pueden ver, acá va la variable. Le asigné, ¿no?, la letra F a esta variable y ese va a ser el dato de introducción. Vamos al programa, vamos a la calculadora. ¿Cómo funciona? Introducimos el comando, como les dije, entre comillas, siempre el texto. En este caso yo voy a poner como ejemplo una función de x, que esto es texto, como les dije, este es texto. La coma y una variable a le llamaré. Ya tengo la variable a. Entonces, yo simplemente, para hacer la prueba, como ya indicamos, verificar sintaxis y almacenar, está todo correcto. ¿Cuál es la función de este comando ahora que ya lo tenemos acá? Acá, como ven, como es un comando, se pone como ya indicamos anteriormente. Vamos acá, variable, programa 3, enter. Esta es la función del comando request, que acá tengo el texto, como pueden ver, texto de referencia, como les dije, de qué es lo que estoy introduciendo. Y acá me abre una ventana emergente, ¿no?, para introducir el dato. ¿Se dan cuenta? Ya tengo la referencia y sé qué dato estoy introduciendo. Y a este dato ya le he asignado una variable, como pueden ver acá, una a. Entonces, en este caso, digamos, yo le introduzco, ¿no? Es una función, entonces yo tengo que seguir las reglas de una función, ¿no? Yo le pongo una función, le pongo OK. Directamente aparece en la pantalla la función, el texto de referencia y la función. ¿Se dan cuenta? En sí, esa es la explicación rápida, ¿no? Para cualquier tipo de función, yo pongo acá, abro la ventana, puedo cambiarlo, ¿no? De cuenta acá. Enter. Y es variable, ¿no? Como dicen, para un programa. Puedo introducir cualquier tipo de función.
Lo que aquí nos faltaría rápidamente sería, ¿no? Luego de introducir la función, yo quisiera hacer alguna operación relacionada al dato que estoy introduciendo, ¿no? Entonces rápidamente yo aquí le puedo agregar algo, ¿no? D1 le voy a llamar, para que sea un ejemplo un poquito más completo. Entonces yo me voy a esta pestaña de tipos de formatos y busco la derivada, ¿no? Entonces, derivada con respecto a x, ¿no? La función está con respecto a x, la primera derivada, ¿no? La primera derivada de a. Entonces yo pongo this derivada de x, ¿no? Eso sigo haciendo recuerdo, ¿no? Lo que está entre comillas siempre va a ser un texto. Se va a aparecer en la pantalla como texto, no son números ni cálculos, coma, como ya enseñamos de disk, para que aparezca el resultado, y yo quiero de 1, ¿no? Que aparezca. Simplemente verifico, entonces otra vuelta, para que vean la pantalla. Ahí está la programación, no es necesario separar las pantallas, se puede ver. Entonces me voy a variable, programa, y por defecto aquí tengo esta función, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo le pongo OK y ya tengo aquí las derivadas. O sea, ya está realizando con mi variable la operación asignada que le puse. Y tenemos el resultado y tenemos la función. O sea, a lo que me voy es que de esta forma ya tenemos una mejor forma de introducir los datos, ¿no? Como ya hice el recuerdo, introducimos el comando request, como pueden ver acá. Entre comillas va a estar el texto que nosotros queremos poner para saber qué variable es para un programa. Ponemos la coma de separación y asignamos la variable. Y eso sería todo. Eso va como un ejemplo. Para acabar esta parte de la introducción de la primera forma de introducir datos, como pueden ver, puedo introducir más datos. O sea, no es que solo una vez se puede usar varias. Y esa es la función que más adelante vamos a usar ya muy seguido y van a ver el orden que se le pone y que es más cómodo, si se dan de cuenta, ¿no? Y ya no tienes que estar poniéndolo acá y recordándote qué variable tienes que poner y todo eso, esa complicación. Ahora, continuando. Acá, digamos, en este caso, yo con esto puedo decir, ¿no? Por ejemplo, acá le puedo poner, digamos, ¿a qué me refería con etiquetas? Rápidamente, ¿no? Ya hemos hablado de introducción de datos, un comando. Ahora con etiquetas. Pues usamos otro comando. ¿A qué me refiero con etiquetas? Simplemente son textos que podemos introducir al programa como guía para el programa, ¿no? Entonces yo pongo text y se pone como un comando de la calculadora, no está letra inclinada, ¿no? Entonces, ahora simplemente le ponemos un texto, ¿no? Aquí puedo poner introducir datos. Introducir datos. ¿Me dan cuenta? Y todo esto es un texto guía, ¿no? Como dicen, si tú realizas tu programa y alguien más, digamos, lo necesita usar y no hay mucha referencia, tal vez un programa complejo, entonces esto ayuda a que, digamos, aquí hay que introducir datos y luego puede ser una guía para el uso del programa en sí, como pueden ver. Entonces yo aquí le puedo poner texto, un poco, ¿no? Afinando el programa, volviéndolo mejor. Yo le puedo poner la derivada de fx es, ¿no? Sigue siendo un texto. Lo verifico, ya está ahí. Nada normal, ¿no? Ahora verificamos en el programa cómo funciona. ¿Se han dado cuenta? Introducir datos. Me he saltado rápidamente, pero ya han visto, ¿no? ¿Ok? Me avisan, ¿no? La derivada de fx es, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces acá está. Como pueden ver, son textos guías, ¿no? Etiquetas con el comando text, que nos sirve para tener una guía para cuando uno crea el programa. ¿Se dan cuenta? Por el momento llegamos hasta ahí. Ahora,
necesito explicarles. Vamos a hablar del inicio de qué es una lista, ¿no? O en este caso, como lo puse acá, es un vector. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos a asignar, por ejemplo, yo ya he usado la letra A para asignar una variable. Entonces yo tengo un vector B en este caso, pero para crear un vector yo lo tengo que poner en llaves. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo un vector 1, 2, 3, 4. Este es un vector, se dan cuenta, pero está en este sentido. Yo les vuelvo a recalcar como en la primera clase que el vector B, que en este caso así lo estamos asignando, sería 1, 2, 3 y 4. Sería así, estaría ahí. Pero si se dan cuenta, acá está asignado en este sentido. Esa es la referencia que tenemos que tener para realizar operaciones. ¿A qué me refiero? ¿Y qué es muy importante? Yo les indico qué es muy importante. Acá, de este vector o lista, que en este caso yo ya lo tenemos que ver como una lista, pero sabemos que estamos hablando de un vector o de una matriz de una dimensión, ¿no? de n filas por una columna, que también se puede ver de esa forma, pero en este caso estamos hablando de listas. Dos cosas importantes que necesitamos saber de esto. Necesitamos de esto el número de términos. El número de términos, ese dato es importante. Ese dato es importante. Y necesitamos las posiciones de cada término. Aquí tengo un check, ¿no? Las posiciones, ¿se dan cuenta? Esas dos son los datos que nos sirven para realizar luego operaciones en esta lista. ¿A qué me refiero, no? Cuando tienes un vector, ya como vimos, solo tenemos un dato a veces. A veces tenemos varias series de datos. Entonces, necesariamente, por ahora vamos a trabajar con listas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que introducir todos nuestros datos rápidamente y no volverlo bien cargoso, ¿no? De introducir dato por dato, sino rápidamente. Es una forma. Y como les dije, necesitamos dos datos de esto, cuántos términos son y la posición de cada uno. Explicando más a detalle eso de una vez, como les dije, en este caso, esto es correlativo, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Acá lo van a ver, es correlativo. Esto es la posición 1, ¿no? 2, 3 y la posición 4. Claro que cada término, como ejemplo, yo le puse la misma posición. Entonces, para no confundirse rápidamente, digamos, yo voy a crear, más explicativo, ¿no? Voy a crear otro vector, que en este caso, digamos, para que se den cuenta. No, he hecho otro vector. Ahora sí, para que se den cuenta de a qué me refiero. Este vector tiene 4 términos. 1, 2, 3, 4. Adicional a eso, como se dijo, necesitamos saber cuál es la posición. Entonces, la posición de este es posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Listo, esos dos datos necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que más necesitamos? ¿Para qué necesitamos estas posiciones? Para esto, ¿no? Cuando en general hablamos de la variable c, estamos hablando de toda la lista. Pero cuando usted quiera o cuando quieran usar un término de esta lista, a lo que me voy era eso, tenemos que poner c y entre corchetes la posición del término que quiero para realizar operaciones. ¿Se dan cuenta? Este sería C1, en este caso este es C1, sería C y pongo la posición, ¿no? 2, y así, C3 y C4, si me explico. Para eso sirve, y esa es la forma en la que vamos a usar las listas. Aquí puede entrar cualquier tipo de dato que ustedes quieran, incluso datos con variables. A eso me refiero, ese es el poder que tiene. Con esta explicación ya nos vamos acá, que era muy necesario hacer. Nos venimos acá y ya hablamos
de el Excel en la CAS, ¿no? Una pequeña introducción de igual forma. Donde acá veremos rápidamente, como les dije, ¿no? Ven el Excel, las particularidades. En este caso, ¿a qué nos vamos a ir? Acá, como pueden ver, acá arriba, en la primera celda, cuando yo le introduzco una letra, ya automáticamente el Excel lo reconoce como una variable. ¿A qué me refiero? En este caso yo le voy a poner X. Y si se dan cuenta ya se pinta en negrita. O sea, ya es una variable. Y en este caso yo voy a poner Y en esta columna. ¿A qué me refiero? A que yo puse X acá y resulta que todos los términos que van en esta primera columna, todos estos van a ser parte de una lista. A eso me refiero. Por eso hablábamos de listas acá, de listas. ¿A qué me voy? ¿A qué me voy? A esto. Van a ver. Entonces, digamos, yo tengo 1, 2, 3. Como haciendo un ejemplo, 4, 5, 6. ¿Ven acá? Acá voy a insertar una calculadora para que lo noten. Como les dije, este es X, 1, 2, 3 en forma de columna, pero esta ya es una lista. O sea, la variable X está almacenando estos tres términos. Y yo puedo hacer que almacene los términos que yo quiera. Si se dan cuenta, el límite son varios en una columna. Pero en este caso, para que entiendan, aquí yo tengo X. Y si ya vieron el concepto de lista del que hablamos ahora mismo, ya es una lista. O sea, lo está tomando toda la variable en forma de lista. Si se dan cuenta rápidamente. Entonces, esta es la utilidad que le vamos a dar, ¿no? Le ponemos un poco de formato para que vean, continuando con lo que vamos a hacer. Hasta ahí, ¿no? Como pueden ver, yo introduje. O sea, como les digo, X, Y igual es una lista, ¿no? Se dan cuenta, en forma de esta columna ya es una lista. Yo aquí le puedo agregar otro término y automáticamente le pongo Y. Aquí aparece el término que agregué. Hasta ahí, ya está comprendido eso. ¿A qué me refería con este? ¿Para qué usamos esto en Excel, no? ¿Para qué? Es a lo que me refería. Podemos introducir una serie de varios datos y ya no tenemos que estar introduciendo uno por uno acá, ¿no? Acá. Ahora, ¿para qué era eso? Para esto. Ahora, teniendo idea de todo lo que ya hablamos, vamos a hacer uso de esto, ¿no? Para que vean cuál es la función que les decía. Entonces ya tengo aquí unos puntos y como un pequeño ejemplo vamos a hacer esto. Yo quiero calcular el área de este polígono. En este caso, para un ejemplo corto y necesariamente para que vean, digamos, cuál es la función, adopté un triángulo, pero puede ser cualquier tipo de polígono. Y tengo, ¿no? Aquí las coordenadas, como pueden ver, X y Y. Acá tengo X y Y, son las coordenadas que pondremos en un momento. Y yo quiero calcular el área de este polígono. Puede ser para un polígono de n lados, en este caso va a ser un triángulo. Y aquí tenemos la formulita, ¿no? Tenemos que multiplicar el término x1 por y2, x2 por y3, positivos, y restarle el producto de x2 por... ¿Se dan cuenta, no? Esta es la forma de muestra para tener una guía de cómo programar. Entonces yo me vengo acá, veremos, vamos a menú rápidamente, creamos editor, un nuevo programa, ¿no? En este caso yo lo voy a llamar área pol, ¿no? Área de un polígono, es un programa, lo voy a poner público, ok. En este caso rápidamente, ¿no? Acá para que se note. O bueno, en este caso vamos a hacer uso de separarlo para que veamos. Acá tengo mi nueva forma de introducir datos, ¿no? Ayudándome con el Excel y viendo ya el Excel de la calculadora. Ahí va a ser mi pantalla de cálculos y aquí rápidamente
yo voy a realizar las operaciones. Entonces yo le voy a llamar área y me guío con esto, ¿no? Entonces yo digo X, como ya les dije, X1, ¿no? Del término, esto tengo X, X1 va a ser por Y, por la posición, ¿no? X1 por Y2. El orden que voy a adoptar es, ¿no? De A a B y C, acá. Desde este punto son 3 puntos, ¿no? Otra vuelta en la posición que se encuentra el término, Y2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más X rápidamente, X2, X2 por Y3, más X1 por Y3, aquí era Y2, corrigiendo, ¿no? No, aquí es X3. X3 por Y1. Exactamente es X1 por Y2, X2 por Y3 y X3 por Y1. Acá, menos, para que puedan ver, lo voy a cambiar la vista. Acá se puede ver ya, para que yo igual me guíe. Esto va a ser X, ahora restando, ¿no? X2 en la posición 2, a eso me refiero, por Y en la posición 1, como puesto paréntesis, X en la posición 3 por Y en la posición 2, ¿no? Posición 2 más, y los últimos términos que serían X en la posición 1 multiplicado por Y en la posición 3. Con esto ya he acabado, ¿no? Ya tengo aquí la fórmula para calcular el área en función a coordenadas. Simplemente yo aquí pongo this, ¿no? Yo puedo poner una mayúscula, no, entre comillas siempre van a ser los textos, y pongo el nombre de mi variable, ¿no? This área, ¿no? Yo quiero que aparezca el valor del área. Y acá algo que me estaba tal vez olvidando es que saben, ¿no? Que el área va a ser igual a un medio, ¿no? Un medio de todo esto. De todo esto. O sea, de todo esto. Un medio de todo esto. Entonces, acá yo le puedo agregar, ¿no? Si quieren, yo le puedo agregar de esta forma. Y verifico sintaxis. Volvemos a dispositivo portátil, ¿no? Para que se vea mejor. Es un medio, ¿no? De este valor de área que he puesto. Entonces aquí rápidamente verificamos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A que aquí yo introduzco datos, ¿no? Aquí tengo -3 en los valores de x, aquí tengo 10 y -10. Acá tengo en los valores de y de este triángulo como ejemplo, -7, 0 su coordenada y 6. Entonces, rápidamente aquí me voy a variable, detengo área del polígono y se dan cuenta rápidamente ya tengo el resultado. Esa es la función. Entonces yo aquí jugándome, digamos, le cambio un valor de un dato rápidamente, me voy a área del polígono y rápidamente tengo el resultado, ¿se dan cuenta? Ya para acabar, podemos darle un poco más de estilo para usar en la pantalla. ¿Qué me refiero? Me refiero a esto. En este caso vamos a cerrar el programa y a esto me refería. Entonces, a eso. Yo tengo mis valores. Acá. Entonces yo llamo área del polígono. Listo.
Hasta ahí es la clase de hoy día. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.